Ceballos. Lucía Ceballos, muy bien. Tú eres psicopedagoga, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. Bienvenida, Lucía. A ver, la Rebe. La Rebe aparece así cada año bisiesto, creo. Rómulo Verástegui es mi colega Roberto. Rómulo. Roberte, dice ahora. Ya no dice Rómulo, dice Roberte. La Rosabel y Wendy, mi coleguita Wendy Mamani. Muy bien. Colegas queridos, está... Ah, no, no ha venido el Agustín. No está el Agustín, se ha chachado. Qué grave. Tampoco Profesor, está la... el Agustín ahorita está con un problema y se está cambiando de dispositivo ahorita. Tiene un pequeño problema. Eso me comunicó por WhatsApp. Ah, ya, qué bien que me dices, ya me estaba sorprendiendo. Y lo mismo con mi colega Severich. No está la colega Severich. Se ha chachado. Bien. Colegas queridos, sigamos aprendiendo, haciendo que nuestra memoria funcione. Además, vamos a empezar así justamente, haciendo que nuestra memoria funcione. ¿Qué te acuerdas de la anterior clase, colega Cami Sainz? A ver, lo que me acuerdo era de la mecanización de información, que cuando pasa esto no se da un anclaje ni no se puede sustentar el aprendizaje. Después del andamiaje, anclaje, eso. Estaba intentando, Gracias, colega querida. pero quiero que mi memoria sea la que me diga todo. Qué bien, Cami. Ese es el ejercicio que estamos haciendo justamente. A ver, creo que ya se ha integrado mi coleguita Agustín. Ya está el Agustín. Estaba reclamando por Agustín yo hace un momento. Ya, sí logré. Qué bien, querido. El Roberto nos ha contado que estabas con problemas en tu dispositivo. Sí, sí. Entonces, a ver, quiero que vayamos a nuestro esquema. Ujú. Qué raro, ¿no? Que no está nuestro esquema. Ah, este es. Perfecto. Ahí estamos en nuestro esquema. Cami, ¿me ayudas ya sabes, esto de si la señal se corta, de qué estoy mostrando en mi pantalla, etcétera? Ya, ¿Te parece? Estoy mostrando en mi pantalla ahora, Cami, por lo menos estoy tratando de mostrar la pizarra de las últimas sesiones. sí se ve. Muy bien. Bueno, colegas, aquí está un cierto resumen de lo que hemos visto la pasada sesión. Estamos profundizando en algunos aspectos ya vinculados a la relación entre memoria y aprendizaje, por ejemplo, te darás cuenta. Hemos hablado de esta relación de mecanización de información almacenada, ¿sí? Cuando yo hablo de la mecanización, voy a pedirles que siempre diferenciemos mecanización de automatización. Y quiero explorar otros conceptos vinculados al funcionamiento de la memoria el día de hoy. Bueno, a ver, como ustedes verán, hasta el momento hemos hecho algo así como una apología de la primera relación, ¿no? La primera relación entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo es un tipo de relación, hemos dicho, mucho más útil y eficiente para la gestión de información en nuestro sistema cognitivo. Y es algo que tienes que tratar de hacer, especialmente tú, colega querido, que estás en tu etapa formativa universitaria, y que sabemos, estás buscando formarte para poder ejercer, es importante que a esta formación le des un peso y le des un peso y le des una utilidad a partir de trabajar la información que vas obteniendo en tus distintos espacios académicos, aplicando la primera relación que hemos explorado, la relación de contextualización y articulación de la información nueva con la información previamente almacenada. A ver, ¿de qué quiero que hablemos el día de hoy? Quiero que hablemos, colegas queridos, en el marco de estas relaciones, quiero que hablemos de dos tipos de memoria que hasta ahora no habíamos citado. Me parece muy importante citar.
Bien, una vez que hemos comprendido cómo funcionan estas memorias, por tipo de información habíamos identificado la memoria episódica, la semántica y la procedimental. Ah, ah, ¿Se acuerda alguien qué era la memoria semántica? Claudia, ¿te acuerdas qué era la memoria semántica? No tiene micrófono, creo, la Claudia. Hermana Claudia, ¿cómo no va a tener micrófono? Nos priva de su voz, de su lectura, de las diapositivas. No puede ser. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal, ¿Cómo Claudia? está? Buenas tardes. Bueno, entonces, en cuanto a la memoria semántica, habíamos dicho aquella vez que almacena información como de, de tipo abstracto y tiene que ver, también habíamos dicho, que con el almacenamiento conceptual, que trata sobre las ideas y expresiones. Muy bien, perfecto. Estamos muy bien, gracias, Claudia. La memoria episódica entonces tenía que ver, recordarán ustedes, con el almacenamiento de hechos, la semántica, esta parte conceptual, de manejo del lenguaje especialmente, y la procedimental, tiene que ver con una serie de comportamientos que realizamos siguiendo procedimientos. La memoria procedimental es la que nos ayuda, por ejemplo, la que trabaja, colegas, cuando estás manejando tu carro. No sé si estás manejando tu carro ahora, o manejando tu bici, o tocando la guitarra. No tienes que pensar en cada movimiento, porque tu memoria procedimental recuerda los movimientos asociados a la ejecución de la guitarra, del piano. Es una maravilla. Ahí trabaja la memoria procedimental, que es la que almacena entonces secuencias de procedimientos comportamentales. Ahora bien, hasta cierto punto, los procedimientos que almacenamos tienen que ver con un tipo de comportamiento que es el comportamiento automatizado. Comportamiento automatizado. Por eso te he pedido muy al inicio de esta clase, colega, que diferencies, por favor, entre comportamiento automatizado, perdón, entre automatización y mecanización. Son dos cosas distintas. Bien, acordate que en el marco de la segunda relación que habíamos planteado la pasada clase, hablábamos de la mecanización de información almacenada, que es almacenar información a la mala, ¿no? O sea, machacando, 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 mecánicamente, repitiendo, 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 repitiendo. Oye, y logras que esa información se almacene en tu memoria a largo plazo, lo logras. Pero ya habíamos dicho, esa información no está anclada, no está asimilada, no está acomodada, no ha mediado el entendimiento. Y entonces, claro, es información que se va a esfumar pronto, créeme. A eso le hemos llamado mecanización, ¿no? A esa repetición forzada de contenidos. Forzada porque no está mediada por un proceso de entendimiento, de contextualización, de integración de esa información con tus conocimientos previos. No, estás forzando, machacando, 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 ya, y lo haces. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos aprendido de niños las tablas de multiplicar a través de la mecanización de información almacenada, ¿te acuerdas? ¿Por qué no nos hemos olvidado las tablas de multiplicar si la mayor parte de nosotros las hemos aprendido así? Porque te cuento que poco a poco nuestros profesores muchas veces nos enseñaban la mecanización, pero comenzaban a establecer vínculos
entre esa información de las tablas y otro tipo de aplicaciones, la resolución de otro tipo de operaciones, la articulación entre la multiplicación y la suma, y la división, el uso de fracciones, etcétera, comenzó a contextualizar ese contenido y ese conocimiento y a darle, por lo tanto, un cierto anclaje. Muy al inicio no fue así, sin embargo. Y ese es uno de los grandes problemas en el desarrollo del aprendizaje. Permítanme, colegas, creo que se ha cortado mi... Sí. Ese ha sido uno de los grandes problemas en el desarrollo del aprendizaje matemático-aritmético. Claro que después se va compensando, se va articulando y ya. ¿Qué te estoy mostrando con esto? Primero te estoy hablando de que la mecanización no es lo mismo que la automatización. Bien. ¿Por qué? Porque la mecanización es la repetición forzada, decíamos, de contenidos que posibilitan el almacenamiento de información. Bien. ¿Y qué es la automatización? La automatización, que es un término que utilizamos los teóricos cognitivos muy vinculado al comportamiento procedimental. La automatización, colegas, es un nivel de ejecución en el cual tu comportamiento pasa a ser ejecutado de forma no consciente, por lo menos no procedimentalmente consciente. Y ahí es donde me quiero meter ahora, me quiero meter a ese ámbito, colegas queridos. No sin antes plantear que estaba dando un ejemplo hace un rato de la multiplicación, de cómo aprendemos a multiplicar. Y ustedes notarán en este ejemplo que ha surgido a través de mecanización, ese almacenamiento de información. Pero muy pronto, una vez que se ha mecanizado, ha pasado a contextualizarse. ¿Se puede hacer esto? Es decir, ¿podemos empezar con la mecanización y dar un salto a la contextualización y articulación? Sí, podemos. Por si acaso. Me parece importante plantearte esa relación que existe, valga la redundancia paradójica, puede existir una relación entre las dos relaciones que estamos estudiando, ¿sí? Pueden relacionarse ambas, sí. La mecanización puede pasar a contextualizarse, articularse, anclarse, y ahí ya esa relación mecánica deja de ser para ser una relación de contextualización y articulación. Así es como funcionan estas dos relaciones también. ¿Ok? Ahora bien, volvemos a un punto central en la teoría cognitiva y que me parece clave que lo conozcas, que lo sepas. Bueno. Nosotros, colegas queridos, entonces podemos almacenar una serie de ejecuciones comportamentales de procedimientos que terminan volviéndose ejecuciones comportamentales automatizadas porque no necesariamente son conscientes. Te das cuenta de ellas hasta cierto punto porque sabes que las estás realizando, pero no estás pensando conscientemente sobre ellas, sobre cómo realizarlas. Vuelvo al punto, colega querido, manejo de la bicicleta, manejo del auto, donde vemos claramente conductas procedimentales que estamos realizando, que realizamos de forma automática, sin ponernos a pensar sobre ellas y sobre cómo las realizamos. Las realizamos de forma automática. No sé si conduces carro, conducir bicicleta es bastante posible. No tienes que pensar cómo conducir bicicleta. Ya has automatizado ese comportamiento. ¿Sí? Pero siempre fue así. Siempre se realizó así, ese comportamiento. Siempre fue automático. O primero, para aprenderlo, aprendiste de forma no automática. La automatización no habrá sido algo posterior al dominio
de ese comportamiento procedimental? ¿Qué dice mi colega Agustín Cervantes? ¿Te acuerdas, Agustín, cómo has aprendido a manejar bici? ¿Al principio habías automatizado o la automatización fue posterior? ¿Qué pasó en tu caso, Agustín? Creo que fue posterior, porque al principio costaba, no podía, me caía, Claro. después ya logré. Después de Así, mucha ¿eh? práctica, Con se logra. práctica. Claro que sí. De hecho, uno de los primeros problemas cuando queremos aprender a manejar bici es el equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo mantenerte en equilibrio y a la vez poder pedalear moviendo tus dos piernas y dirigiendo el manubrio de la bicicleta? Para un niño que está aprendiendo a conducir bici, es todo un mundo de complejidad, porque es así. Pero poco a poco, como bien ha dicho Agustín, comenzamos a través de la práctica, mira, a través de la práctica, comenzamos a automatizar. Y una vez que automatizas, ya no tienes que estar pensando. Es decir, cuando estábamos aprendiendo, colegas, cuando estábamos aprendiendo, pensábamos sobre cómo hacerlo. No sé si te acuerdas ya. Estabas tratando de avanzar y decías, pucha, no, mi pierna izquierda, tengo que moverla, la derecha, no, y el manubrio. Oye, estabas pensando conscientemente en la ejecución de esa conducta. Cuando pensamos conscientemente en la ejecución procedimental de un comportamiento, es cuando todavía no hemos automatizado ese comportamiento. No lo hemos automatizado. Y una vez que lo automatizamos, colega querido, esa secuencia procedimental del comportamiento pasa a ser almacenada en la memoria procedimental. Bien, entonces la memoria procedimental, coleguita, es la que termina almacenando todos los comportamientos procedimentales automatizados, porque tienen que estar automatizados. ¿Sabes? Cuando definimos lo automatado que está un comportamiento, definimos cuando ya no tenemos que pensar sobre su ejecución. Hasta cierto punto somos conscientes que lo estamos realizando, claro, pero no estamos pensando detalladamente sobre cómo ejecutarlo. Ese es un comportamiento automatizado, que además se asocia entonces a la memoria procedimental. Y se asocia a un término muy conocido en el ámbito de la neuropsicología, que es el término de praxia. Vámonos entonces, colegas queridos, nuevamente a nuestra pizarra. El término que te he comentado es el término de praxia. Bien, estamos en los tipos de memoria, mira, nuevamente hablando, y entenderás cómo estoy vinculando a la memoria procedimental ahora. Estoy vinculando a esta memoria procedimental distintos conceptos. Estoy vinculando a la memoria procedimental el concepto de automatización. Estoy esperando que responda mi teclado. Ahora sí, automatización conductual. Por lo tanto, estamos hablando de praxias. ¿Qué es una praxia? ¿Cómo podríamos definir una praxia? ¿Qué te parece si revisamos, como solemos hacer, nuestro glosario web? Mira, una primera definición. Cami, ¿están viendo, no, mi buscador? Sí, Marce. Muy bien. Entonces, mira aquí una primera definición así bien clarita que nos plantea que la praxia
Es una habilidad motora adquirida. A ver, entraremos. Mira. ¿Qué es una praxia? Denominamos praxias a las habilidades motoras adquiridas. En otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Esas son las praxias. Las praxias, colegas queridos, tienen que ver, son resultado de los comportamientos automatizados. Bien, y no sabes toda la categorización, el estudio de praxias que hay, mira. ¿Para qué sirven las praxias? Como explicamos más arriba, praxia es la habilidad de ejecutar un movimiento. Cuando caminamos, nos vestimos o hacemos cualquier actividad de tipo motor, hacemos uso de esta habilidad. Y a la incapacidad de realizar estas acciones lo denominamos apraxia. Praxia también implica el conocimiento de las funciones de los objetos que queremos utilizar o de los actos que queremos llevar a cabo para utilizar un objeto o realizar una acción. Esto es bien interesante porque, claro, una praxia tiene que ver también con, las vinculamos a los objetos. Por ejemplo, tú vinculas una serie de praxias a la bicicleta, ¿sí? Vinculas al objeto bicicleta, vinculas al objeto carro, vinculas al objeto guitarra, vinculas al objeto piano, ¿sí? Vinculas a distintos objetos, distintos movimientos que son almacenados como procedimientos en la memoria procedimental, mis estimadas y estimados colegas. Ahí están las praxias. Y algo interesante que estudiamos mucho los neuropsicólogos son las apraxias. Joder, las apraxias. No sabes el problema de las apraxias. Bueno, ya sabes, una de las grandes aplicaciones de la neurociencia cognitiva es la neuropsicología. La teoría cognitiva te da una base brutal para ser neuropsicólogo. Y claro, como neuropsicólogo nos toca trabajar con gente que ha sufrido accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, producto de un accidente cerebrovascular, ya no pueden vestirse. Tú dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta persona que ha sufrido, como decimos, una embolia, digamos, ya no puede vestirse? Sí, hasta cierto punto su movimiento está, digamos, su movimiento habilitado porque no ha sufrido, digamos, una hemiplegia o cuadriplegia, no ha sufrido. Claro, lo que pasa, colega querido, es que en su memoria procedimental ha habido alteraciones por el accidente cerebrovascular. Entonces, esta persona ya no recuerda cómo hacer eso. Ya no recuerda. Utilizamos praxias para vestirnos, claro. ¿En qué piensas para vestirte? Piensas en cómo te vas a vestir, cómo vas a combinar. Las chicas, no sé si aquí tenemos chicas que pierden una hora vistiéndose y llegan tarde a la U. No sé si le ha pasado a alguna de las chicas. Si a alguno de los chicos le pasa, no sé. Creo que más a las chicas quizás. De repente es un sesgo de género el que tengo ahí. Pero claro, o sea, piensas en qué te vas a poner. Pero no es que estás pensando en cómo te vas a vestir, ¿te das cuenta? Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, después de un accidente cerebrovascular, una persona puede ver dañada esa parte del cerebro en la que tenía almacenada un montón de praxias. Y entonces se genera lo que los neuropsicólogos llamamos apraxia. A ver, aquí está. Miren lo que dice.
dice acá, las praxias son una parte importante de nuestro día a día. Cualquier acción que queremos realizar implica esta habilidad de las praxias, claro, implica el uso entonces de la memoria procedimental. ¿Dónde teníamos? Teníamos aquí algo sobre las apraxias. Ok, aquí está. Lo que habíamos dicho, ¿no? A la incapacidad de realizar estas acciones la denominamos apraxia. Y la apraxia es un trastorno neuropsicológico. Entonces, claro, los neuropsicólogos trabajamos sobre las apraxias que termina sintomáticamente desarrollando una persona producto de un accidente cerebrovascular, y tenemos que volver a enseñar y a manejar ciertos movimientos y procedimientos para que la persona pueda realizar su cotidianidad como antes. Muy importante esto. Bien, distintos conceptos que estamos revisando entonces nos ayudan a entender la vinculación entre la memoria procedimental y otros conceptos fundamentales. Estamos hablando de comportamiento automático o automatización conductual y praxia. Ahora bien, cuando hablamos de memoria procedimental, tenemos que desarrollar acá otros tipos de memoria que se han estudiado al entender cómo se aprenden procedimientos y cómo se almacena esa información. Vamos a irnos ahora mismo a eso. Bien, voy a yo recorrer un poco mi pizarra con el permiso de ustedes. Vamos a hacer esto. Bueno, eso lo vamos a borrar. Borramos esta información. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero explorar aquí algunos conceptos importantes para entender el funcionamiento de la memoria procedimental y su relación con otros tipos de memoria. ¿Tienes el bolígrafo negro? Quiero hablarles, colegas queridos, de una clasificación de memoria que es la memoria declarativa. Y esto me va a llevar a hablarles del concepto de memoria implícita y explícita. Bien. A ver. La memoria declarativa, colegas queridos, hace referencia a ese tipo de información que almacenamos, que podemos expresarla y detallarla semánticamente, que podemos expresarla declarativamente. Obviamente, cuando decimos declarativo, es a través del lenguaje, ¿sí? Y la memoria no declarativa hace referencia a ese tipo de información almacenada en la memoria que no necesariamente puede ser explicada en palabras. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y aquí es donde quiero establecer el vínculo entre la memoria procedimental, colegas queridos, su automatización conductual, las praxias que se pueden desarrollar y lo que llamaremos acá memoria declarativa y no declarativa y memoria implícita y explícita. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando automatizamos un comportamiento, cuando este comportamiento se vuelve una praxia y ya es almacenado en la memoria procedimental, muchas veces esta información se convierte en información no declarativa. El tipo de memoria asociada a la automatización
a las praxias, muchas veces es la memoria no declarativa, porque aprendemos a hacer cosas, ¿sí?, que no podemos declarar explícitamente, que no podemos explicar a través de términos, a través de un lenguaje claro. No sé si te ha pasado cuando has aprendido a tocar guitarra, cuando has aprendido a manejar el carro, cuando has aprendido a manejar la bici. Las personas que te enseñaban, colega, te enseñaba tu papá, tu mamá, tu amigo, en el cole, no sé. Las personas que te enseñaban no terminaban de explicarte algunas cosas, porque habían cosas que no se podían explicar del manejo de la bici, ya que tienen que ver con el acto motor, con cómo hacerlo, y no necesariamente se podía declarar explícitamente. No se podía declarar explícitamente, no podía hacerlo tu profesor. Y entonces habían huecos ahí en la explicación que te daba y vos decías, a ver, y él te decía, practica, practica, haz. Y poco a poco, haciendo, aprendías algo, un contenido vinculado a tu ejecución comportamental, pero que no estaba relacionado a lo que te había dicho tu profesor, lo que había declarado tu profesor. Estamos en ese punto haciendo referencia a esta interesante relación entre memoria declarativa y no declarativa. La memoria no declarativa, entonces, colegas, almacena una gran cantidad de información que no necesariamente podemos nosotros plantearla de forma explícita, de forma, me atrevo a decir, no podemos plantearla de forma completamente clara lingüísticamente, no podemos. Pero son cosas, esa información almacenada en nuestra memoria que guía, por ejemplo, nuestro comportamiento automatizado, nuestras praxias, ¿sí? La información declarativa y no declarativa nos hacen ver que hay tipos de información que no terminan de poderse adecuar al uso del lenguaje y que está grabada esa información en nuestra memoria, queridas y queridos colegas. Y esa información es muy útil y está muy vinculada, por ejemplo, a nuestro movimiento, a nuestro comportamiento automatizado, a las praxias que realizamos. Bien. Y dicho esto, me parece importante vincular otra clasificación relacionada a la memoria procedimental, que es la memoria implícita y explícita. No sabes todos los estudios interesantes sobre memoria implícita y explícita. A ver, vamos a buscar alguna información en la red sobre eso para compartirla con ustedes. No había preparado algo de información ya elaborada para que ustedes puedan ver. Aquí está. Muy bien. A ver, he preparado un artículo de Granada, bien interesante, muy bueno este artículo. Bien. Quiero mostrarles esto. Cami, ¿se está viendo mi navegador? Sí. Qué maravilla. Bien. Miren acá lo que dice. En el caso de la memoria implícita, la recuperación de información se realiza de forma no voluntaria. A este tipo de memoria también se le ha llamado memoria procedimental, memoria sin conciencia y memoria involuntaria. La memoria de larga duración puede ser de dos tipos, declarativa y no declarativa. Miren cómo estamos juntando todos los conceptos que acabo de mencionar. Pero quiero centrarme, porque no es mi idea confundirlos, quiero centrarme en algunas frases importantes de este texto, como esta. ¿Cuál es el concepto de memoria implícita? ¿Qué es lo que tenemos que saber de memoria implícita? Que hace referencia a un tipo de memoria que tiene la característica especial de encontrarse preservada en pacientes amnésicos. Esto es bien interesante.
Bien, ¿a qué nos referimos? Colegas queridos, la información es almacenada en nuestra memoria de distintas formas. Podemos hablar de distintos tipos de información. La memoria implícita y explícita son conceptos que nos ayudan a vincular la memoria declarativa y no declarativa. Es decir, hay una memoria implícita que normalmente tiene que ver con un almacenamiento no voluntario. ¿Sí? Tiene que ver con un almacenamiento no explícito y con una recuperación igual no explícita, involuntaria. Por lo contrario, hay información que se almacena en nuestra memoria de forma explícita. Conscientemente buscamos almacenarla y también buscamos recuperarla conscientemente. Una gran cantidad de información que almacenamos en nuestra memoria es memoria implícita. Es memoria que se almacena sin que hayamos querido almacenarla y que la recuperamos también de esa forma. ¿Sí? Y hay otra cantidad de información almacenada en nuestra memoria que es claramente explícita. Con los tipos de memoria que hemos trabajado hasta el momento, estamos haciendo bastante énfasis en esta sesión en la memoria procedimental, el comportamiento automatizado, la memoria declarativa y no declarativa. Claro, lo que sucede es que nuestra memoria procedimental, a partir de la automatización conductual, a partir de las praxias, mucho de lo que hacemos automatizadamente constituye nuestra memoria implícita. No tenemos que hacer esfuerzo explícito en recuperar esa información. La recuperamos implícitamente, sin que muchas veces medie nuestra voluntad y nuestra exigencia de recuperar la información. Se recupera automáticamente, se ejecuta automáticamente, es memoria implícita la que está trabajando ahí. En cambio, la memoria explícita hace referencia a una recuperación consciente, a un almacenamiento voluntario de información. Y claro, la memoria explícita muchas veces, por ejemplo, está vinculada a la memoria semántica. La memoria semántica, el almacenar información lingüística, conceptual, tiene que ver con un procedimiento explícito, tiene que ver, perdón, con una memoria explícita, tiene que ver con un esfuerzo voluntario, consciente. Parece ser, colegas, parece ser que nuestra memoria entonces va diferenciando la información almacenada según el control voluntario que hemos tenido en almacenar esa información. Y claro, mucha de la información procedimental entonces, de la memoria procedimental, es almacenada, es recuperada, es gestionada a través de la memoria implícita, es decir, sin que medie la voluntad. En cambio, la memoria semántica, mucho de la memoria episódica también, es almacenada a través de lo que llamaremos memoria explícita, memoria voluntaria. Bien. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? ¿Por qué es importante que mezclemos estos otros tipos de memoria en los tipos de memoria que ya teníamos aprendidos? Porque esto nos va a ayudar a entrar a la complejidad, colegas queridos, a la complejidad del funcionamiento de la memoria. La complejidad del funcionamiento de la memoria, queridas y queridos colegas, el que estudiemos esa complejidad requiere que incluyamos estos otros conceptos. Yo quiero explorar otras relaciones que se dan entre la memoria a corto plazo y largo plazo. Y para explorar esas otras relaciones, necesito que ustedes conozcan estos otros tipos de memoria que nos muestran ya un almacenamiento más complejo de la información. Cuando hablamos que participan procesos automáticos, cuando hablamos que participan procesos no conscientes, involuntarios
y procesos conscientes, voluntarios, en la memoria explícita y en la memoria implícita, oye, estamos comenzando a incluir otros elementos para hablar del funcionamiento global de esta función cognitiva. En ese sentido, queridas y queridos colegas, vayamos a explorar una relación nueva, una relación un poco más compleja que las que hemos visto anteriormente. Bien, creo que hemos cumplido con el cometido de vincular estos tipos de memoria. Expliquemos otro tipo de relación. Quiero centrarme, como ya había hecho entonces, quiero centrarme en el estudio de procesos de aprendizaje. Porque, insisto, este es un tema que lo vamos a ver en repetidas ocasiones en nuestro ejercicio profesional. Bien, ahí estamos. Había comenzado esta clase hablando del aprendizaje de la multiplicación. Había comenzado hablando del aprendizaje aritmético y cómo este tipo de aprendizaje nos muestra que cuando aplicamos estas relaciones, tenemos que entender que también existe una relación entre ellas. ¿Ok? Bien. Hay una relación adicional que quisiera entonces desarrollar acá. Vamos a llamarle a esta relación relación de utilidad automatizada de la información. ¿A qué me refiero? Colegas queridos, en el uso de la memoria procedimental, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo entran en un modo muy interesante de relacionamiento. ¿Sí? Cuando nosotros estamos ejecutando praxias, cuando nosotros estamos ejecutando comportamiento automatizado, ¿qué pasará a nivel de esta relación entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo? ¿Qué será lo que sucede? ¿Cómo ocurrirá? Pues te comento que hemos visto cosas muy interesantes, sumamente interesantes. A ver, vayamos a una situación concreta. No sé si te ha pasado, no sé si alguna vez te ha pasado, pero claro, te toca, por ejemplo, realizar una conducta que no habías realizado hace tiempo, que la tenías previamente automatizada, ¿sí? Y te toca realizarla después de mucho tiempo. Imagínate que hace años conducir bici. Marce se cortó. Gracias, Cami. No. Estaba planteando el ejemplo de volver a conducir bicicleta después de mucho tiempo de no conducirla. Yo hace cuánto no conduciré bicicleta. Yo, de lo que me acuerdo, yo no debo conducir bicicleta, colegas queridos. Pucha, por lo menos hace unos 10 años. Por lo menos. ¿Qué va a pasar cuando tenga que volver a conducir bicicleta? ¿Qué sucederá? Ya sabes, hay pocas cosas que no se olvidan en la vida. Una de ellas, conducir bicicleta. ¿Cómo va a funcionar mi memoria a corto plazo con mi memoria a largo plazo cuando yo quiera
de repente algún día, no, la verdad no tengo mucho interés en conducir bicicleta, pero de repente algún día voy a volver a querer conducirla. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a relacionar mi memoria a corto plazo y mi memoria a largo plazo? Aquí es cuando entran en una relación de utilidad automatizada de la información. Esta relación se activa en este caso concreto. Bien, ingresa la información. Ok, imagínate que yo, tengo que ir a mi trabajo en bicicleta, voy a sacar mi bici. ¿Dónde estará mi bicicleta, por cierto? Debe estar totalmente empolvada. Voy a sacar mi bicicleta y la información que va a ingresar, la primera información que va a ingresar, colegas queridos, es la información del objeto. Lo he mencionado hace un momento. He asociado muy posiblemente una serie de praxias, habilidades, a los objetos. Entonces, el objeto, de alguna forma, simboliza el uso de esa información. Cuando yo me veo ante el objeto, entiendo que a ese objeto he asociado una serie de praxias. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esa información que ingresa del objeto, por ejemplo, va a activar directamente esquemas praxiales, esquemas de comportamiento automatizado en mi memoria a largo plazo, automáticamente. Mira, acá no estamos hablando de que la memoria a corto plazo haya trabajado. Acá, colega querido, no ha intervenido la memoria a corto plazo que ha recibido esta información. No la recibe la memoria a corto plazo y la pone en marcha a través de la mecanización, de la contextualización. No. Mi memoria a largo plazo acá no ha activado la información a largo plazo. La información a largo plazo se activa automáticamente. Algunos autores llaman a este proceso activación de representación informativa o informacional automática. Una activación automática de las representaciones mentales asociadas a la ejecución de comportamientos, de movimientos en este caso. Lo que voy a hacer es, inmediatamente tengo que manejar mi bicicleta, se activan grandes cantidades de información almacenada en la memoria implícita. No estoy recurriendo a una activación voluntaria necesariamente. Se van a activar automáticamente. Y esos esquemas activados son los que me van a posibilitar manejar la bicicleta. ¿Sí? La información en esta relación de utilidad automatizada, entonces, es activada directamente en la memoria a corto plazo. Y hasta cierto punto, a partir de activarse en la memoria a corto plazo, esta información incide sobre el funcionamiento de la memoria a corto plazo. Acá, la relación va de memoria a largo plazo a memoria a corto plazo. No ha tenido que ser la memoria a corto plazo la que active esta información para recuperarla. Esta información se activa automáticamente y automáticamente también incide sobre la información que estoy manejando a corto plazo. La relación de utilidad automatizada de la información nos muestra que el esquema clásico de memoria a corto plazo como administradora de la memoria a largo plazo, en todo caso, colegas queridos, no necesariamente funciona así. En todos los casos, en todos los contextos, no. Y de esta forma se cuestionan los principios de funcionamiento de la memoria más clásicos, conocidos como los principios de Broadbent, que es un famoso autor de la teoría cognitiva, que planteaba que, claro, la memoria siempre funciona a partir de la activación que realiza la memoria operativa o a corto plazo en la memoria a largo plazo. En este circuito de recogimiento de información, de uso de articulación, que puede tener que ver con la primera relación
aunque en muchos casos puede tener que ver con la mecanización simplemente. La relación de utilidad automatizada de la información nos muestra que están operando otro tipo de relaciones de funcionamiento de nuestra memoria que además nos muestran un lado no consciente, un lado no voluntario. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Qué es lo que sucede en este caso concreto? Esto tendrá que ver, por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez, que estás tranquilo caminando y te acuerdas de algo, a veces recuerdos horrorosos, a veces recuerdos que no necesariamente los tenías, digamos, a mano, porque no tienen que ver ya con tu cotidianidad. ¿Tendrá eso que ver con memoria implícita? ¿Tendrá que ver con memoria no declarativa? ¿Tendrá que ver solo con memoria procedimental? Pues bueno, hemos estudiado los teóricos cognitivos mucho. ¿Qué es lo que sucede con estos recuerdos no voluntarios que tiene una persona? Y hemos podido evidenciar que en esos recuerdos no voluntarios, repentinos, a veces desadaptativos, porque los sufrimos, ¿sí? A veces satisfactorios, porque dices, ah, qué lindo recuerdo, me he acordado automáticamente. Claro, no sé si dices automáticamente, pero en todo eso tiene que ver la memoria implícita. Es decir, parece ser que la memoria implícita no solamente va a estar vinculada al almacenamiento de información procedimental, al almacenamiento de información no declarativa, no. Muchas veces la memoria implícita tiene que ver también con la recuperación de información de forma no voluntaria. ¿Sí? Y es por lo tanto un tipo de memoria con la que tenemos que trabajar mucho los psicólogos en el ámbito clínico, porque sucede muchas veces que las personas que han vivido especialmente hechos traumáticos ven seriamente alterada su memoria implícita. Hace un momento, cuando hablábamos de la memoria implícita y les mostraba un paper de la Universidad de Granada, hace un momento les comento, colegas, que en mi paper ese es una investigación muy interesante que habla de la memoria implícita como una memoria que, por ejemplo, sobrevive a casos de amnesia. Claro, lo que pasa es que se ha estudiado mucho la amnesia. Y cuando se evalúa la amnesia como un cuadro de alteración, principalmente de los procesos de recuperación, aunque también de los de almacenamiento de la memoria, se descubre que hay cosas que una persona no olvida la mayor parte de las veces que tiene y que vive casos de amnesia, ¿no? Colega Rosabel estaba con su cámara abierta, qué bien que la haya apagado, me alegro. Estaba con su cámara abierta, mostrando un unicornio, creo, no sé. No sé qué estaba pasando ahí, pero bueno. Claro, cuando evaluamos un caso de amnesia de personas que sufren trastornos cerebrales, etcétera, accidentes cerebrales, encontramos que hay un grado de información importante, no perdida, en la mayor parte de los cuadros de amnesia, que es lo que llamamos información implícita. Mucha de la información implícita que guardamos entonces no se ve alterada necesariamente en casos de amnesia, ¿sí? Y el sujeto puede recuperar esa información, además, sin recursos declarativos. Simplemente en su cotidianidad comienza a recuperar información que no se puede declarar, pero que la orienta a poder realizar una serie de comportamientos. Son procesos de recuperación involuntarios, son procesos de recuperación no conscientes. ¿Y qué es lo que hacemos los neuropsicólogos con este tipo de información? Cuando el paciente comienza a recuperar memoria implícita, ahí está el Diego planteando la película Memento, por ejemplo, no sé si la han visto,
Es un excelente ejemplo, Diego, la película Memento. ¿Qué dices de la peli, Diego? ¿Te acuerdas? ¿Puedes resumirla brevemente? Mm, Es bien profunda la peli, ¿no? Pero o sea, no quisiera arruinárselas a las personas que quisieran ver esta peli. Porque de verdad No es quiere, no, un spoiler, no quieres spoilear. sí, pero sin spoiler podríamos decir de la peli que o sea, el protagonista principal tiene un problema de amnesia y está resolviendo un crimen. Y el crimen es profundo, ahí se tienen que meter en la historia, ¿no? Pero está tratando de resolver un crimen y él se tatúa cosas que le ayudan a recuperar datos de lo que está pasando. Ah, un dato importante es que pierde la memoria de la nada cada 15 minutos, cada media hora puede perder la memoria. No se acuerda por qué está ahí ni qué, pero pues, tiene memoria de la implícita, tiene mucha recuperación de ese tipo de memoria que sabe de dónde sacar recursos para, para saber dónde está parado, digamos. Exacto, excelente, Diego, sí. Hermosa peli, a mí me ha gustado mucho esa peli, porque además hay evidencia empírica de casos que han mostrado cosas parecidas, ¿no? Es bien interesante cómo colegas entonces, desde un acercamiento neuropsicológico, cuando una persona sufre amnesia, los neuropsicólogos nos centramos en estimular su memoria implícita. Porque una vez que la memoria implícita comienza a hacer su trabajo, involuntario, no puedes forzar, es involuntario. Si tú le dices, a ver, ¿te acuerdas de esto? Al sujeto no se va a acordar. Hay procesos de recuperación, no son voluntarios. Esto es importante, que es interesante de este otro tipo de relación que estamos estudiando. En este otro tipo de relación, entonces, los procesos de recuperación y almacenamiento son implícitos. E involuntarios. La persona va a recuperar información sin que medien procesos voluntarios. Una vez que comienza a recuperar información implícita, la memoria implícita, para comenzar a establecer relaciones entre la memoria implícita y algunos pedazos de información que todavía se puedan recuperar de la memoria explícita. Hay una serie de técnicas para hacer eso, ¿sí? Este tipo de funcionamientos que hemos visto en casos de amnesia, también lo vemos de forma muy frecuente en casos de personas que sufren demencia. Las personas que sufren demencia comienzan a perder grandes cantidades de información, pero en muchos casos todavía conservan información implícita. Y la información implícita, la memoria implícita, es, por decirlo así, el último bastión desde el cual los neuropsicólogos van a poder trabajar que esa persona se siga adaptando a su cotidianidad, siga teniendo una noción de sí misma y de los otros. Entonces, la memoria implícita para los neuropsicólogos, para la teoría cognitiva, se ha vuelto cada vez más importante. ¿Cómo podemos nosotros cuidar esta memoria implícita? ¿Cómo podemos alimentarla? ¿Cómo podemos fortalecerla, colegas? Cuento que es una maravilla, porque hay varias teorías hoy en día. Algunas de ellas, por ejemplo, plantean que al ser la memoria implícita, la memoria que menos pronto se va a ver afectada en nuestras pérdidas de información, deberíamos tratar de, en esa memoria implícita, almacenar la mayor cantidad de información posible y hacer que el sujeto trabaje esa memoria a través de una serie de estrategias, claro, no directamente voluntarias, pero estimulando el funcionamiento de la memoria implícita. Hay varias teorías alucinantes sobre eso. Eh, algunas propuestas tienen que ver con lo siguiente.
creo haberles comentado, colegas, creo haberles comentado en alguna clase que, y esto quiero articularlo con lo que decía antes de la amnesia, muchas veces estamos nosotros caminando y nos acordamos de algo, y muchas veces este recuerdo tiene que ver con algún apunte que nos hace nuestra memoria. No sé si te ha pasado que, oye, te habías olvidado de un evento, te habías olvidado que tenías que entregar un trabajo, imagínate. Y de repente, claro, como no lo habías agendado, como no habías registrado, no anotaste en tu calendario, de repente tu memoria te hace recuerdo. Un día antes que tengas que entregar el trabajo, tu memoria te hace recuerdo, ¿no? Y vos dices, ah, la vaina, tenía que entregar. Ay, Dios, tenía mañana que entregar un trabajo, creo, dices todavía, ¿no? Porque encima que te está haciendo el gran aporte de acordarse tu memoria, encima desconfías de ella, eres un cabrón, perdón que lo diga así. Imagínate, dices, creo que mañana tenía un trabajo. Ahí se ha hecho presente en tu vida cotidiana tu memoria implícita. Y te está mostrando que almacena información no solamente procedimental, no solamente automatizada, no. Almacena otros pedazos de información que muchas veces no hemos registrado, a los que muchas veces no hemos prestado atención, incluso. Tu memoria implícita está registrando información. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese caso concreto? Explicitar esta relación entre un recuerdo implícito, no voluntario, que surge, y pasar a explicitar esa información, parece que refuerza y estimula la memoria implícita. Algunos autores incluso han dicho que esto tiene que ver con un concepto que han propuesto, ¿no? Que es el concepto de inmunología de la memoria. La memoria también tiene su sistema inmunológico, se defiende, ¿ya? Una forma de defenderse, una forma de hacer su trabajo por sí misma, es este tipo de recuerdos de memoria implícita que tenemos. Tenemos que hacer algo con esa información, con esos recuerdos. Si de repente tu memoria te recuerda sin que vos hayas hecho nada y te recuerda, te dice, oye, tienes mañana que entregar trabajo. Lo que tendrás que hacer en ese momento es ya anotarte, registrar en tu calendario. Ok, me anotaré. Quizás sea incluso más conveniente que te pongas a hacer ese trabajo y digas, ya, mi memoria me ha hecho recuerdo, ahora sí, pasaré a la acción. Haré mi trabajo, todavía me alcanza el tiempo. Cuando haces eso, refuerzas los mecanismos entonces de recuperación implícita de información, que son mecanismos muy importantes para el buen funcionamiento saludable de la memoria. ¿Sí? Esto es bien importante. Parece ser que la memoria implícita, bien trabajada y bien estimulada, potencia procesos de recuperación de memoria no implícita. La memoria implícita, cuando funciona adecuadamente, cuando la estimulamos, mejora el funcionamiento de nuestra memoria explícita. ¿Sí? ¿Qué relación entonces hay entre estas dos? ¿Cómo se alimentan? Es todavía algo que estamos estudiando, ¿no? Es algo que todavía estamos tratando de profundizar. Esto nos lleva a pensar que esta relación de utilidad automatizada de la información, colegas queridos, así como pasaba con las otras relaciones, esta relación es también una relación que se relaciona con las otras. Esta relación es una relación que se relaciona con las otras y que se ve influido por esas otras. Mira cómo lo que decíamos hace un momento, el fortalecer esta relación de
la utilidad automatizada de la información que se da a través de la memoria implícita termina teniendo un efecto sobre el fortalecimiento de tus procesos de recuperación explícitos de información. En cambio, si tu memoria implícita, oye, te está haciendo el gran favor de recordarte y decirte, mañana tienes trabajo, y vos dices, ucha, mañana tengo trabajo. Ah, pero lo veré después, me duermo, ¿no? Y te vale un carajo, perdón que lo diga así, pero es la única forma, te vale un carajo tu memoria implícita y el gran esfuerzo que ha hecho. Claro, cada vez tu memoria implícita va a funcionar menos. Cada vez tu memoria implícita va a disminuir sus procesos de recuperación de información implícita porque no has dado una utilidad a esa información recuperada. Bien, este principio es sumamente interesante, sumamente interesante. Y no sabes todo lo que lo hemos explorado los psicólogos. Eso quiere decir, colegas queridos, que cuando nosotros hacemos algo con la información implícita recuperada, fortalecemos ese mecanismo de recuperación implícita de información, sí. Sí, eso estamos diciendo. Pero eso, que puede ser sumamente adaptativo en muchos casos, también puede ser desadaptativo en otros. Y de alguna forma, eso es lo que sucede en el caso de las obsesiones, en el caso de los trastornos obsesivo-compulsivos, en el famoso TOC, ¿no? Eso es lo que sucede en muchos casos, personas que no pueden superar experiencias traumáticas, que claro, la recuperación de información implícita en esos casos, que puede ser información, diremos, de una activación emocional negativa, digamos que pueda ser información desadaptativa, cuando esa persona recupera esa información implícitamente, no voluntariamente, y se obsesiona con ella, y dice, ay, no, entonces ya tengo que hacer algo con esto, no sé qué puedo, no. Cuando entonces esa información es reforzada, al ser recuperada, claro, alimentas ese circuito de recuperación de información. Y en ese caso, miren cómo el fortalecimiento de la memoria implícita puede ser desadaptativo. Todavía tenemos que estudiar mucho, el funcionamiento, especialmente en el clínico. Porque tenemos claro, colegas, que este funcionamiento puede ser muy positivo para fortalecer una serie de procesos de recuperación, incluso explícitos de memoria, pero tenemos claro también que a veces puede derivar en una serie de alteraciones de recuperación de información desadaptativa que impidan que el sujeto, por ejemplo, pueda superar un trauma o pueda superar un cuadro de estrés postraumático. ¿Sí? Son las maravillas de la mente. Así de maravillosa es la mente. Y los clínicos estudiamos estos procesos para saber cómo hacemos que lo positivo de esta memoria implícita nos sirva para nuestro trabajo y potencie la salud mental y cognitiva del sujeto, y cómo hacemos para que lo negativo podamos trabajarlo de otra forma, de tal manera que el sujeto no entre en estos ciclos de alguna manera tóxicos de recuperación de información desadaptativa que le hacen daño. Bueno, no sé si se ha entendido, queridas y queridos colegas. Mariana Daza, ¿se ha entendido, coleguita Daza? Sí, sí, Marce, se entendió. Bien. Roberto, ¿se ha entendido, mi querido colega Roberto? Profesor, entonces usted está mencionando que esta relación entre
entre nuestras memorias implícita y explícita tienen efectos positivos o negativos. Pero lo que no estoy, ahorita sí entendí el efecto negativo, pero el efecto positivo, ¿cuál sería el resultado de ese efecto positivo o los beneficios? Ok, qué importante que preguntes eso, Roberto. Eh, los beneficios son los siguientes. Los beneficios son que muchas veces cuando olvidemos o simplemente no registremos algún tipo de información relevante, nuestra memoria implícita lo va a hacer. Y cuando no haya, tenías una cita, que tenías un trabajo, que tenías algo que hacer, no lo hayas registrado, tu memoria implícita va a guardar esa información y muy posiblemente va a ser entonces siempre un apoyo en la recuperación de información adaptativa que necesitas para afrontar tu cotidianidad. No sé si te he respondido, Cuando uno, espero haberte respondido. esto quiero aplicarlo al aprendizaje, digamos, de un instrumento musical. ¿Cómo se podría entender esto al aprendizaje de un instrumento musical, esto de la relación positiva entre la relación de la memoria implícita y explícita? Bien, ya cuando hablamos del aprendizaje de un instrumento musical, Roberto, hablamos de una memoria implícita, pero que funciona principalmente a partir de praxias, a partir de conducta automatizada, ¿no? De memoria procedimental. Entonces, claro, o sea, lo interesante de la memoria implícita es que cuando tú tengas que ejecutar un instrumento y muchas veces te hayas acostumbrado a depender, por ejemplo, de, no sé, tus partituras, ¿sí? Es muy posible que la información ya haya sido almacenada en la memoria implícita y no necesites partituras, ¿no? Ya la memoria implícita ha almacenado cómo vas a ejecutar esa obra, cómo vas a tocar esa canción. Otra cosa es que tú te sientes inseguro muchas veces, ¿no? Y dices, pucha, ¿qué acordes serán? ¿Qué notas serán? Pero tu memoria implícita ya ha grabado esa información. Y a veces lo que tienes que dejar es que la memoria implícita tome el control, ¿no? Y tienes que relajarte y dejar que tu memoria implícita te dé las pautas de cómo seguir en la ejecución de un tema, por ejemplo. No sé si te estoy respondiendo bien y estoy más o menos yendo al punto que tú querías tocar. Más o menos. Es decir, quería saber si esto está en relación con lo que se dice que es el subconsciente. Eh, no, sabes que en la teoría cognitiva no hablamos de inconsciente ni de subconsciente. En la teoría cognitiva hablamos de procesos cognitivos no conscientes, porque efectivamente la mayor parte de la información que procesa el sistema cognitivo es no consciente. La mayor parte de la información que está procesando nuestro cerebro es información no consciente. No estamos nosotros integrando, estableciendo vínculos y nuestro sistema cognitivo lo está haciendo con esa información. Entonces, la memoria implícita es una expresión de todo ese procesamiento, ¿sí? Es una expresión de esa gran cantidad de información que el cerebro y la mente están articulando, están mezclando, están almacenando y recuperando para que podamos tener un desempeño, digamos, en nuestra vida cotidiana. Tiene que ver entonces, la relación es muy buena que estás haciendo, tiene que ver con el procesamiento no consciente de información, querido Roberto. Otra pregunta sería esta. Si nosotros, vino a mi cabeza la parte negativa de esta relación. Como psicólogo, o en este caso psicopedagogo, si yo tengo un alumno que tiene un problema, digamos, con una enamorada y tiene recuerdos donde tiene su memoria implícita, que aparecen situaciones negativas, y vuelve a aparecer esas situaciones si no lo dejan funcionar correctamente. Usted dijo aquí que para poderlo convertir bien hay que tratarlo de convertir a explícito, pero algunas personas relatan, no pienses en eso, no recuerdes nada pasado, nada negativo. Entonces hay una especie de cruce de cosas. No recuerdes lo negativo, te mantiene. Pero si está implícito, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se te ha cortado, Roberto, se te ha cortado.
De todos modos, a ver, te digo algo sobre esto que es bien interesante, que siempre que nosotros hacemos algo con la información que nuestra memoria implícita ha recuperado, la explicitamos. Siempre que hacemos algo con esa información, la explicitamos. Lo interesante es que parece ser que al explicitar eso, reforzamos esa memoria implícita. Esa información almacenada en la memoria implícita la reforzamos. ¿Sí? Bueno, esto puede ser, decíamos, positivo o negativo. En el caso concreto de un amigo, de un chico, como tú decías, que está tratando de olvidar a alguien, ya sabes, no es la mejor idea que cada vez que te acuerdes de esa persona, la llames, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si te acuerdas de esa persona, no querías acordarte ya, pero te acuerdas y en un acto de desesperación la llamas, lo que estás haciendo es fortalecer ese mecanismo de recuperación de información. Y entonces vas a volver a pensar en ella, vas a volver a recordarla, vas a volver. ¿Por qué? Porque al hacer algo con esa información, la explicitas y fortaleces ese círculo de recuperación de información. Es problemático, hay que saber manejar esas cosas, ¿no? Y muchas veces hacemos eso, colegas queridos. Esta parte es bien interesante porque nos vincula a la poesía popular. Claro, colegas, lo peor que puedes hacer para olvidar a alguien es recordar que la tienes que olvidar. ¿Ya? Lo peor que puedes hacer para olvidar a alguien es recordar que la tienes que olvidar. Porque al recordar que la tienes que olvidar, vas a fortalecer la recuperación de la información almacenada relacionada a su recuerdo. ¿Ok? Va por ahí. Espero haberte respondido, querido Roberto. Interesante, profesor. Entonces, una pregunta tal vez personal. ¿Usted cómo olvidó un recuerdo? Bueno, no haciendo nada con él muchas veces y otras veces aprendiendo a no hacer nada con él, porque eso es lo que hacemos los psicólogos. Los psicólogos, claro, la persona puede decir, ya, entonces no voy a hacer nada con mis recuerdos traumáticos, digamos, pero no. Tienes que aprender a no hacer nada con ellos, o por lo menos tienes que aprender a no hacer nada negativo hacia ti con ellos. Y eso es lo que aprendes en terapia. En terapia enseñamos a la persona a que sepa elaborar esa información y a que sepa elaborarla de manera que supere ese vínculo. Marce, se está cortando. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo que le decía al Roberto en resumen es que, Roberto, en la terapia enseñamos a la persona a elaborar esa información de manera que no la fortalezca, sino que la supere. No sé si se ha entendido eso. Gracias, profesor. Dale, querido Roberto. Bueno, colegas, hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que se haya entendido y espero que les sirva para explicar estos misterios de la memoria y su funcionamiento, ¿no? Sobre los cuales trabajamos nosotros, ya sea que hagamos clínica, ya sea que hagamos educativa. Vamos a seguir profundizando y trabajando el tema de memoria, entonces, la siguiente sesión. Gracias, colegas, por su tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Chao, queridos. Marce, Suerte. Chao, Marce, gracias. Hasta luego, profesor. Chao. gracias. Vamos, Muchas gracias por todo. gracias, hasta luego. Y- Gracias. Chao a todos. Marce, ¿Qué dices, Wendy? quería consultar de algo. Es que Dime, estoy en materia de elaboración